artefacto de 3000 años, confirma la veracidad de la Biblia. La estela de Mampat se encuentra en la antigua tierra de Egipto, donde las imponentes pirámides tocaban el cielo y el río Nilo daba vida. El poderoso poder de Dios se manifestó en un antiguo descubrimiento, una revelación que arrojaría luz sobre Israel, Canaán y su pérdida debido a la adoración de otros dioses. La estela de Mampat es ampliamente considerada como auténtica y se la reconoce como la primera referencia extrabíblica sobre el antiguo Israel en la historia antigua. Proporciona pruebas esenciales de la existencia de los israelitas durante la Edad del Bronce tardía y confirma el relato bíblico de la conquista de Canaán por parte de los israelitas, convirtiéndose en una fuente crucial de información histórica sobre el viaje para explorar los descubrimientos arqueológicos que han demostrado la verdad de la Biblia. Hoy nos centraremos en la estela de Mampat, también conocida como la estela de Israel, o la estela de la victoria de Mepta. Es un registro escrito hecho por Empta, un antiguo gobernante egipcio. Empta fue el cuarto faraón de la 19ª dinastía del Antiguo Egipto y gobernó durante casi 10 años desde alrededor del 1213 a.C. hasta su muerte en el 123 a.C. Nacido como el 13º hijo de Ramsés II, se convirtió en faraón después del fallecimiento de todos sus hermanos mayores. Durante el reinado de Ramsés el Grande, Egipto era la potente nación en la región. Sin embargo, Mepetá, su sucesor, y Ramsés III enfrentaron grandes invasiones. Los problemas comenzaron en el 5º año de Mepetá, alrededor del 128 a.C., cuando un rey libio atacó a Egipto desde el oeste, en alianza con diversas tribus del norte. Mepetá logró una gran victoria en el verano de ese año, que es el enfoque principal de la inscripción. Antes de convertirse en faraón, Mepetá desempeñó roles significativos en el gobierno. Fue designado como responsable del ejército en el año 40 de Ramsés II, y luego se convirtió en príncipe regente durante los últimos 12 años de la vida de su padre. Cuando Mepetá ascendió al trono, tenía alrededor de 70 años. Durante su gobierno enfrentó desafíos militares, incluida una batalla contra los libios y los pueblos del mar en el 5º año de su reinado. Esta victoria se detalla en inscripciones y en un poema en la estela de Manta, que menciona la supuesta destrucción total de Israel en una campaña previa a su 5º año. Mepetá falleció como un anciano, padeciendo de artritis y aterosclerosis. Su momia fue descubierta en una caché en la tumba de Amenhotep II en 1898, revelando detalles sobre su estado físico. En abril de 2021, su momia fue trasladada al Museo Nacional de la Civilización Egipcia como parte del desfile dorado de los faraones. Ahora, la mayor parte de la inscripción habla del éxito de Mepetá en su gobierno, venciendo a los antiguos libios y sus aliados, pero lo que llamó la atención en las últimas 3 líneas de las 28 líneas es una campaña militar diferente en Canaán, que en ese momento formaba parte de los territorios de Egipto. Algunos académicos lo llaman la estela de Israel porque interpretan ciertos símbolos en la línea 27 como que se refieren a Israel. Hay otras interpretaciones también, pero esta es la más ampliamente aceptada. Por eso, esta estela se considera especial, ya que contiene la primera mención escrita de Israel y la única de la antigua Egipto entre las inscripciones de la Edad del Hierro, que mencionan al antiguo Israel por su nombre. Es una de las 4. Las otras son la estela de Mesha, la estela de Tan y los monolitos de Kirk. Ahora, ¿dónde comenzó todo? En el año 1896, Flinders Petrie, el explorador, estaba en Egipto explorando los antiguos templos y tumbas en la orilla oeste de Luxor durante el invierno. Uno de estos templos estaba dedicado a Mampat. Si alguna vez has recorrido Egipto, puedes tener una idea. Está ubicado detrás de los colosos de Amenhotep III, hacia el noroeste.
Ahora déjame contarte que Petrie no estaba tan emocionado con lo que descubrió. Según él, el sitio del templo de Mantis era, en sus palabras, bastante aburrido, con pedazos desgastados de arenisca y algunas esfinges hechas de arenisca que se desmoronaba. MPTA no tenía las estructuras imponentes como las de su padre Ramsés II, ya que gobernó durante un período complicado conocido como el colapso de la Edad del Bronce tardía y tuvo que lidiar con las invasiones de los pueblos del mar. A medida que el reinado de Mepta llegaba a su fin, debió haberse dado cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Su templo mortuorio en la orilla oeste de Tebas fue construido principalmente con bloques tomados de templos anteriores, especialmente los de Amenhotep III. A pesar de la decepción con el templo, la expedición tomó un giro emocionante al tropezar con la estela de Mepta, que yacía boca abajo, en la esquina suroeste del primer patio del templo. Parecía haberse volcado desde su lugar original contra la pared sur. Esta estela no era originalmente de Mepta, sino que pertenecía a Amenhotep III. Amenhotep había inscrito en ella su proyecto de construcción, al igual que en su templo mortuorio y el templo de Luxor. MPTA posteriormente tomó la estela, le añadió sus propias inscripciones en la parte posterior, y eso fue lo que hizo destacar este descubrimiento. Ahora ya tenemos una idea aproximada del contenido de la estela, pero exploremos eso en detalle. Petrie se sumergió en el descubrimiento de la estela de Mepta. Hizo que excavaran el área bajo la estela para crear un pequeño espacio al que pudiera entrar. En su cuaderno, habló sobre la larga inscripción de Mepta en el otro lado de la estela, pero aún no la había examinado detenidamente porque solo puedes verlo a unos pocos centímetros de tu nariz cuando estás acostado debajo de la piedra. Ahora, el Dr. Spiegelberg de la Universidad de Estrasburgo se unió a Petrie para traducir las inscripciones. Pasó una tarde copiando y, oh sorpresa, encontró nombres de diferentes ciudades sirias y un nombre desconocido, Aurar. Petrie lo reconoció rápidamente como Israel, y eso los emocionó. Spiegelberg no perdió tiempo y publicó su transcripción en el mismo año. La parte clave encontrada en la línea 27 mencionaba a Israel y se convirtió en la primera mención fuera de la Biblia de este lugar. La traducción de esta parte es así: los príncipes se inclinan diciendo paz, nadie levanta la cabeza entre las 9 ramas. Libia es capturada, Adi está en calma, Canaán es saqueada, Ascalón es tomada y Geser es capturada. Iam suprimido, Israel está arrasado, sus cultivos se han ido, y Urú queda viuda debido a Egipto. Todas las tierras se unen en paz. Aquellos que vagaban son sometidos por el rey de Alto y Bajo Egipto, Mepta. Ahora, una traducción más reciente, beneficiándose de más de 100 años de estudio, lo expresa de la siguiente manera: los jefes extranjeros yacen postrados diciendo paz, no levanta la cabeza entre las 9 ramas. Libia es capturada, Adi se pacifica, Canaán es saqueada, Ascalón es llevada y Geser es capturada. Iam es convertida en inexistencia, e Israel es devastado, sus cosechas desaparecen y Jurú queda viuda debido a Egipto. Todas las tierras se unen en paz. Aquellos que vagaban son sometidos por el rey de Alto y Bajo Egipto, Mepta. La semilla ya no es, y Eruru queda viuda debido a Egipto. Todas las tierras se unen en paz. Aquellos que merodearon son sometidos por el rey de Alto y Bajo Egipto. Pipitu. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La mención de Israel en la estela de Mepta ha generado algunos debates. La pregunta era: ¿dónde o quién es este Israel? A diferencia de otros nombres como Canaán, Ascalón, Geser, Iam y Eruru, a Israel se le asigna el determinativo de personas, no el determinativo de lugar. Esto significa que la persona que escribió esta inscripción pensó en Israel como un pueblo, no solo como un lugar. En 1896, Petrie lo explicó así: el nombre aquí es el del pueblo de Israel.
no la ciudad de Jezreel, como lo muestra la escritura con S y no Z, y por ser explícitamente un pueblo, a diferencia de los otros nombres que son de lugares. Esta idea no ha cambiado mucho hoy en día. Los académicos aún están de acuerdo en que el determinativo utilizado para Israel en la estela indica que se trata de un grupo de personas, no de una ubicación específica. Esto concuerda con lo que encontramos en las narrativas bíblicas de Josué y los jueces, donde los israelitas no tenían una capital principal, sino que estaban dispersos por una región. MPTA consideró que derrotar a Israel valía la pena presumirlo. Ahora que conocemos el contenido y el contexto de la estela, veamos cómo prueba la verdad de la Biblia. El descubrimiento de la estela de MPTA añade peso a ciertas partes. La estela menciona a Israel, mostrando que al menos algún grupo o lugar con ese nombre existía en tiempos antiguos. Esto coincide con ciertos relatos bíblicos que hablan sobre Israel. Los académicos señalan que, según la estela, Israel se consideraba tan importante como otras ciudades poderosas de la región. Esto respalda la idea de que Israel fue una entidad notable durante la Edad del Bronce tardía en Canaán y los pasajes bíblicos que se centran en su importancia. Los egipcios derrotaron a los israelitas después del éxodo de Egipto. En varias ocasiones, Israel se encontró adorando a otros dioses, como se ejemplifica en Jueces 10:6. Nuevamente hicieron los israelitas lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a las Aseras, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los Amonitas y a los dioses de los Filisteos. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. La frase «hicieron lo malo ante los ojos del Señor» aparece 7 veces en el libro de los Jueces, destacando que la conducta indebida de los israelitas fue aún más severa porque se cometió en presencia de Dios. Por ejemplo, cometer adulterio ya se considera incorrecto, pero hacerlo en presencia de Dios agrega una dimensión adicional de gravedad. Es aún más atroz hacerlo frente a tu cónyuge. Leemos sobre el servicio a los Baales y las Astartés. El pecado de Israel radicaba en que adoraban a otros dioses. La Biblia menciona 7 dioses étnicos y nacionales diferentes que Israel seguía en la idolatría. Israel se sentía atraído por estos otros dioses, no tanto por la belleza de una imagen idolátrica, sino por lo que estaba asociado con la deidad pagana. Por ejemplo, Baal, el dios del clima, estaba relacionado con el éxito financiero, mientras que Astarte, la diosa de la fertilidad, estaba asociada con el amor, el sexo y el romance. En cuanto a los otros dioses de las naciones vecinas, era cuestión de conformarse con la cultura popular y hacer lo que todos los demás hacían. La adoración de Israel a los dioses vecinos es un recordatorio de que el pueblo de Dios a menudo corre el peligro de adorar lo que el mundo adora. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. Es posible que Israel no abandonara intencionalmente a Dios, pero al incorporar la adoración de deidades paganas junto con la adoración del Dios verdadero, esencialmente le dieron la espalda al Señor. Parece que Israel estaba dispuesto a venerar casi cualquier cosa excepto al Dios verdadero. Como dice el dicho, cuando una persona deja de creer en Dios, no cree en nada. Más bien es susceptible a creer en Israel, se prostituyó tras dioses falsos de las naciones vecinas, por 2 razones principales. En primer lugar, porque estos dioses parecían ricos y honrados, mientras que el verdadero Dios parecía pobre. En segundo lugar, porque la adoración al verdadero Dios era estricta, mientras que las supersticiones paganas eran licenciosas y agradables para su carne y sangre. Jueces 10, 7, 9. La ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y amonitas, quienes oprimieron y aplastaron a Israel durante ese año. Por 18 años, oprimieron a todos los israelitas que estaban más allá del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad.
Si los amonitas cruzaran el Jordán para luchar contra Judá, Benjamín y la casa de Efraín, Israel se veía gravemente angustiado. Si Israel deseaba adorar a los dioses de los filisteos y amorreos, Dios les permitiría hacerlo al venderlos en servidumbre. Así, hostigaron y oprimieron a los hijos de Israel. Israel nunca fue bendecido cuando sirvió a otros dioses. En cambio, fue hostigado y oprimido, gravemente angustiado. Sin embargo, Dios les dio lo que deseaban. ¿Quién era Baal? Baal era el nombre del dios que se adoraba en todo Canaán y Fenicia en la antigüedad. Durante el período de los jueces, la práctica de adorar a Baal ingresó en la vida religiosa judía el Libro de los Jueces, capítulo 3.7. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a Asera. La práctica de adorar a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Ahab. El plural de la palabra Baales es Balum, que significa Señor. Baal era considerado un dios de la fertilidad que se pensaba ayudaba a la tierra a producir cosechas y a las personas a tener descendencia. En general, diversas regiones adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Diferentes lugares resaltaban uno u otro de sus atributos y diseñaban sectas especiales del baalismo. Baal de Peor, como vemos en Números 25:3, y Baal Berit, como vemos en Jueces 8:33, son dos ejemplos de estas deidades localizadas. En Números 25:3, Israel se unió a la adoración de Baal de Peor, provocando la ira del Señor contra su pueblo. Jueces 8:33 nos relata que apenas murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales y establecieron a Baal Berit como su dios. La palabra Baal aparecía con poca frecuencia en el Antiguo Testamento, como un nombre personal. La etimología de la palabra muestra que Baal era considerado como el dueño de un lugar específico, limitando así su uso a individuos que ya no eran nómadas, sino que se habían establecido. Se pensaba que estos Baales locales, se creía que estos Baales locales tenían a su cargo la agricultura, las criaturas y la fertilidad de la humanidad. Era crucial ganar su favor, especialmente en lugares como Pala, donde hay pocos arroyos o manantiales naturales y las lluvias son impredecibles. Esto llevó a la adopción de formas extremas en el culto, incluida la práctica de la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Jueces 2:1-17. A pesar de las advertencias de los jueces y los mandamientos del Señor, Israel no escuchó y se prostituyó con otros dioses, apartándose rápidamente del camino de sus padres. Amós 2:7. Anhelaban el polvo de la tierra que estaba sobre la cabeza de los pobres y pervirtían el camino de los humildes. Padre e hijo se unían a la misma mujer para contaminar mi santo nombre. Jeremías 7:9. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere al gran dios activo del panteón cananeo, equiparado con Adad, el dios amorreo cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas. Baale eventualmente ascendió a la posición de deidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores, se puede rastrear hasta las escrituras ugaríticas sobre Baal. Es identificado como el hijo de Deón, otra deidad amorrea, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, quien indudablemente era la deidad original principal de los dioses cananeos. En el sitio antiguo de Ugarit, en Ras Shamra, se han descubierto templos dedicados a Baal y Deón, pero ninguno dedicado a él mismo. Baal está representado en las esculturas llevando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene una masa o porra en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el relámpago como la vegetación. En las escrituras arameas, Baal se representa montando un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes del becerro de Aarón
y Jeroboam I, que probablemente se usaban como pedestales para el invisible Yahvé, referido eufemísticamente como la Virgen. Anat era la esposa y hermana de Baal, compartiendo muchas de sus hazañas. El Día del Señor puede haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en el Festival de Año Nuevo en el Templo de Jerusalén. Este rito derivó de un precursor cananeo. Hay evidencia de que Baal y otras deidades cananeas fueron adoradas en Egipto, pero sin representar una amenaza seria para la religión nativa egipcia. La situación era diferente en Israel, donde, a través de los procesos de sincretismo, la adoración a Yahvé fue profundamente influenciada y amenazada por elementos extraños de los cultos a Baal. Esto se debió a dos factores principales. En primer lugar, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se mezclaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación entre Yahvé y Baal. En segundo lugar, Yahvé le había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal se consideraba el dios más poderoso, eclipsando a él, quien era percibido como débil e ineficaz en varias batallas. Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y Mot, el dios de la muerte en el inframundo. Las hermanas y consortes de Baal eran Astarte, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios hijo y como el dios de la tormenta, generalmente representado sosteniendo un rayo, quien vencía a los enemigos y producía cosechas. También lo veneraban como un dios de la fertilidad que proporcionaba hijos. La adoración a Baal estaba arraigada en la sensualidad e involucraba prostitución ritual en los templos. En ocasiones, apaciguar a Baal requería sacrificio humano, generalmente el primogénito del oferente, Jeremías 19:5. Presentaron ofrendas quemadas a Baal, lo cual no ordené ni hablé, ni siquiera cruzó por mi mente. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos tumultuosos que incluían gritos extáticos y autolesiones. En Mino Reyes 18:28, los profetas oraban en voz alta, se cortaban con cuchillos y dagas según el ritual, hasta que la sangre fluía. Antes de que los hebreos ingresaran a la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra glorificar a los dioses de Canaán, pero Israel cedió a la idolatría de todos modos. En Deuteronomio 6:14-15, se les insta a no seguir a otros dioses de los pueblos circundantes, ya que el Señor su Dios es celoso, y la ira del Señor podría encenderse contra ellos. Durante el reinado de Ahab y Jezabel, en el apogeo de la adoración a Baal en Israel, el profeta Elías confrontó directamente el paganismo. En primer lugar, Dios demostró que él, no Baal, controlaba la lluvia al enviar una sequía que duró 3 años y medio. Los Baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados. Y toda idolatría es en última instancia adoración al diablo. 1 Corintios 10:20. En Jueces 10:14 se relata cómo, a pesar de la advertencia divina, Israel persistió en su rebeldía y adoró a Baal. Entonces los israelitas clamaron al Señor pidiendo ayuda, diciendo: «Hemos pecado contra ti porque hemos abandonado y rechazado a nuestro Dios para servir a los Baales». El Señor les dijo a los israelitas: «No los rescaté de los egipcios, los amorreos, los amonitas y los filisteos. También cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimieron y aplastaron, clamaron a mí, y los rescaté de sus manos. Sin embargo, ustedes me han abandonado y rechazado para servir a otros dioses. Por lo tanto, ya no los rescataré. Vayan, clamen a los dioses que han elegido, que ellos los rescaten en su tiempo de angustia. Leemos: «Hemos pecado contra ti». Las palabras de este clamor pueden parecer adecuadas, pero la respuesta de Dios parece sugerir que veía algo faltante en el arrepentimiento de Israel.
Uno puede clamar al Señor y aún desear que las cosas sean diferentes. Clamar a Dios solo con la voz no es lo mismo que clamar a Él con nuestro corazón. Dios quería de Israel lo mismo que quiere de nosotros: un corazón que ponga sus manos en el arado y no mire atrás. Lucas 9:62. Jesús le dijo a alguien que no es apto para el reino de Dios: aquel que pone su mano en el arado y mira atrás a las cosas que dejó. Quiere que reconozcamos que Dios es lo único que vale la pena seguir. Leemos: por lo tanto, ya no los rescataré. Dios permitió que Israel experimentara la enfermedad de su pecado para que se volvieran hacia Él. Por lo tanto, fue duro con Israel porque quería que se arrepintieran genuinamente. Por primera vez se registra que Él se negó a salvarlos, recordándoles cuántas veces los había liberado, y aún así habían vuelto a sus malos caminos. En el mensaje de su enojo, claramente se evidenciaba un propósito de amor. El rechazo era una prueba de la sinceridad de la respuesta del pueblo. A veces, Dios permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado para que podamos arrepentirnos. Leemos: a los dioses que has elegido. No fueron obligados a adorar a estos dioses por sus opresores y tiranos, sino que eligieron libremente a estos dioses. El arrepentimiento de Israel trajo la misericordia de Dios. Jueces 10:15-16. Los israelitas dijeron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que te parezca bien. Solo te pedimos que nos rescates en este día. Así que quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y el Señor no pudo soportar más la aflicción de Israel. Leemos: haz con nosotros lo que te parezca mejor. Esto indica que Israel llegó a un punto de total entrega a Dios. La oración que nos resulta más natural es: haz conmigo lo que te parezca mejor. El cambio de corazón significó que la temporada de aflicción finalmente afectó a Israel. De manera positiva, Israel finalmente ha comprendido que servir a Dios es superior a servir a los ídolos. Leemos que su alma ya no podía soportar la miseria de Israel. Dios miraba a Israel desobediente con compasión en lugar de odio. Aunque era mejor que permanecieran en su miseria, aún era difícil para Dios. Similar a un padre amoroso y perfecto, a Dios no le gustaba ver sufrir a Israel, incluso cuando era lo mejor para ellos. Deseaba rescatarlos, pero esperó hasta que fuera el momento más ventajoso para hacerlo. El término hebreo significa la inquietud de Dios ante el sufrimiento. Representa la inquietud de su amor que provoca su enojo y guía todas sus actividades. Dios se entristece por el sufrimiento que sus criaturas experimentan como resultado de sus propios pecados. Esto es verdaderamente notable y debería llenarnos de asombro y admiración. Aún más sorprendente es el hecho de que el amor y la compasión de Dios lo han llevado a visitar y redimir un mundo perdido. Que los cielos se asombren y todos los habitantes de la tierra se regocijen. Se entristeció no de manera personal, ya que Dios es infinitamente feliz, sino figurativamente, empatizando con su sufrimiento. Ahora llora por ti si te apartas de tus pecados. Él te ayudará. En el mundo de la arqueología, cada descubrimiento tiene el potencial de influenciar La comprensión del pasado se ve profundamente influenciada por hallazgos arqueológicos como la estela de Manta, que proporciona evidencia de la existencia de algo mencionado en la Biblia. Ciertamente no responde todas las preguntas, pero sí genera reflexiones interesantes. Oremos. Querido Padre Celestial, vengo humildemente ante ti hoy para pedir sabiduría y discernimiento. Concédele la capacidad de entender e interpretar situaciones con una mente clara y un corazón compasivo. Ayúdame a ser paciente con los demás y lento para enojarme, incluso en medio de la decepción o frustración. Oro para que me guíes en mis respuestas a las necesidades y problemas de quienes me rodean, para que pueda ser una fuente de consuelo y apoyo. Gracias, Padre, por tu amor
y gracia. Querido Padre Celestial, vengo a ti con una petición sincera y de corazón. Pido que me otorgues el don de la perspicacia y la percepción para que pueda entender las complejidades de las situaciones que me rodean. Dame la habilidad de discernir las verdaderas intenciones y motivaciones detrás de las acciones de los demás y de responder con amabilidad y compasión. Que sea lento para enollarme y rápido para extender una mano amiga a aquellos que están luchando. Que pueda ser una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que lo necesitan. Enfrentamos decepciones o desafíos, y que pueda ofrecer esperanza y ánimo en medio de circunstancias difíciles. Gracias por tu sabiduría y guía, y por el amor y la gracia que derramas sobre nosotros cada día, Señor. Te pido humildemente que me uses como un canal de bendiciones para otros. Reconozco que a menudo hablo impulsivamente y carezco del cuidado y la compasión que anhelo mostrar. Por favor, enséñame, Señor, cómo relacionarme con las personas de una manera que refleje tu amor y misericordia. Oro para que me transformes desde adentro, renovando mi corazón y mente, para que pueda llegar a ser la persona que diseñaste que sea. Gracias por escuchar mi oración, Señor. Pido todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sin embargo, esta no es la única evidencia bíblica que demuestra la veracidad de la Biblia. Para ver el descubrimiento más antiguo que confirma la verdad de la Biblia, haz clic aquí. En conclusión, la historia de hoy sobre el descubrimiento arqueológico de la estela de Manta nos proporciona una fascinante perspectiva del pasado y cómo influye en nuestra comprensión de la Biblia. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. Les invito a compartir en los comentarios lo que hayan aprendido de esta historia. ¿Les sorprendió algún detalle específico? ¿Qué aspecto les pareció más interesante o relevante? Me encantaría conocer sus pensamientos. No olviden dejar su like si disfrutaron del video y, por supuesto, les animo a suscribirse al canal para más contenido emocionante. Estamos ansiosos por explorar más descubrimientos históricos juntos y descubrir cómo la arqueología puede enriquecer nuestra comprensión del pasado. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.